¿Vos qué opinás? ¿Todo el mundo está un poco loco? ¿Existe la normalidad? ¿Qué factores influyen en nuestra salud mental? En este espacio de Radio Bicicleta abordamos distintos temas relacionados con el bienestar psicológico, emocional y social de las personas. En cada episodio entrevistamos a especialistas que desde el campo de la psicología, la psiquiatría, la educación y otras áreas comparten conocimientos, experiencias e investigaciones para reflexionar sobre lo que nos pasa individual y colectivamente. También para desarrollar herramientas que nos ayuden a cuidarnos más y mejor. Mi nombre es Lucenfa y este podcast se llama De la Cabeza. El bienestar y la salud mental dependen de muchos factores. Entre ellos se destacan cuestiones del ambiente en donde nos desenvolvemos, dónde vivimos, qué ritmo de vida llevamos, si encontramos satisfechas nuestras expectativas de empleo e ingresos, si podemos dedicar tiempo a la familia y amigos, si disfrutamos tiempo de ocio. Estas son cuestiones centrales. Aunque claro, equilibrar todos los aspectos es importante para tener una buena calidad de vida, muchas personas, sobre todo las que vivimos en grandes ciudades, estamos orientadas por las urgencias. Desde la jornada laboral, pasando por el tráfico, el transporte público, las distancias, el ruido, la contaminación ambiental, los escasos espacios de encuentro con los seres queridos y una agenda estallada de actividades obligatorias son lo más normal. Aún así, existen comunidades dentro de nuestro país donde los tiempos son otros, y eso también es importante señalar. En este nuevo episodio de La Cabeza vamos a conocer los resultados de una investigación que llevó adelante la Fundación Colsecor, que se llama Medición y Calidad de Vida en Pueblos y Ciudades Argentinas, y que este año tuvo una nueva edición. ¿Qué es vivir bien? ¿Cuáles son los factores que nos permiten pensar que estamos felices y saludables? ¿Es la economía, la salud, la educación, el tiempo de ocio y los afectos? ¿Cada uno de estos factores por separado o es algo integral? ¿Se vive mejor en las ciudades o en los pueblos? Este es el tema que elegimos en esta oportunidad al interrogarnos sobre qué le pasa a la población argentina con el bienestar. Para esto vamos a abordar los resultados de una nueva edición del estudio Medición de Calidad de Vida en Pueblos y Ciudades de Argentina 2024, que fue desarrollado por la Fundación Colsecor, una ONG que mediante diversas acciones de capacitación e investigación busca fortalecer el movimiento cooperativo de todo el país. Para conocer en detalle sobre los hallazgos de esta investigación, hemos invitado al diálogo a Alberto Calvo, responsable de Relaciones Institucionales de la entidad. Bienvenido, Alberto. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Luz? Un gusto. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y contanos un poquito cómo nació y de qué se trata este estudio que se llama Medición de Calidad de Vida en Pueblos y Ciudades de Argentina. Bueno, es un proyecto que comenzó en aquel momento excepcional que atravesó el mundo, el tiempo pandémico. La primera medición se hizo en aquel invierno del primer año de la pandemia, en el 2020, y la Fundación Colsecor, institución integrada por 222 cooperativas, brindando servicios en más de 300 localidades, decidió construir en una línea de tiempo histórico esta medición de calidad de vida que nos hace llegar a esta quinta edición. Se hizo el estudio este año entre el 30 de junio y el 21 de julio. La muestra representativa fue de 1.447 personas mayores de 16 años y el trabajo se realizó básicamente en 4 estratificaciones por densidades poblacionales: pueblos pequeños, podemos decir hasta 10.000 habitantes, pequeños medianos de 10.000 a 35.000,
localidades medianas grandes de 35 a 100.000 habitantes y más de 100.000 habitantes, ¿sí? Fueron 55 preguntas y todos los años en la edición hay algunas nuevas preguntas, pero en general hay un tronco esencial de inquietudes que se trasladan al universo participativo y esto nos va dando también una referencia como año a año hay una perspectiva en cuanto a calidad de vida, pero siempre de manera situada, ¿no? Bien, y en este caso, ¿cuáles fueron los principales hallazgos? Un punteo de los principales hallazgos en materia de todo lo que las personas perciben respecto de su bienestar. Un hallazgo importante y que tiene que ver sin lugar a dudas con una coyuntura económica, productiva, crítica en la Argentina, tiene que ver con el aspecto laboral. Allí cuando preguntamos cuán satisfecho se encuentra en términos generales con la oferta laboral en la localidad donde vive, el hallazgo fue sorprendente porque en las localidades con menos de 10.000 habitantes los niveles de satisfacción llegan a un 45%. Muy diferente la percepción, el entendimiento de esta cuestión de la oferta laboral en las localidades de más de 100.000 habitantes donde apenas supera el 20%, estamos hablando de un 23%. Es decir, que aunque los pequeños pueblos puedan ofrecer menos oportunidades laborales, las personas perciben una mejor adaptación entre la oferta y sus necesidades. Y este dato para nosotros es significativo porque además el cooperativismo de servicios públicos y particularmente las asociadas a nuestra integración cooperativa en la Argentina sucede en la Argentina tierra adentro, fundamentalmente en pequeñas y medianas localidades. Bien, siempre ustedes hacen una pregunta que es sobre la sensación de bienestar, de felicidad, y creo que les da como una continuidad a lo largo de los años. Se puede decir que en Argentina hay mayor bienestar, más felicidad en los pueblos que en las ciudades. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué dice la investigación que puede estar sucediendo esto? Bueno, la calidad de vida en cuanto a satisfacción, sí, en los pequeños pueblos es prácticamente 8 de cada 10 personas que participaron en esta edición manifestaron una mayor satisfacción, 8 de cada 10 en pueblos de menos de 10.000 habitantes y apenas superando la mitad, es decir, 55% en las localidades de más de 100.000 habitantes. Que también tenemos que decir que en las localidades de más de 100.000 habitantes son muy pocas las ciudades que no están conurbanizadas, es decir, Ujú. las grandes ciudades en general están posicionadas en conurbanos, y lo pongo en plural, Luz, y no solamente el conurbano bonaerense, sino el Gran Córdoba, Gran Tucumán, Gran Mendoza, ¿no? Ujú. Allí, en términos generales, en satisfacción de calidad de vida, nos manifestaron esto. También hay respecto a la pregunta de la felicidad, 74% en pequeños pueblos, 53% en las grandes ciudades. Y respecto a un aspecto que tiene que ver con el estrés, allí nos posicionamos respecto a de qué manera se vive, se entiende esta problemática por grupos etarios. Otro hallazgo para nosotros significativo. En jóvenes entre 16 y 24 años, el estrés manifestado es de un 63%, Alto. muy alto, y esto desciende de 25 a 39 años a un 53%, de 40 a 59 años 38%, y en adultos mayores del 22%. Si vamos por género, en mujeres el 47% manifiestan estrés, y en varones 36%, ¿sí? Y esto también tiene que ver con cuestiones de escasez de proyectos de futuro. Si bien la potencialidad migratoria se sostiene de alguna manera en el grupo etario de las juventudes, mirando al exterior, podemos decirlo así, también es verdad que la potencialidad migratoria por lo menos se ha estabilizado, no ha crecido respecto a otros tiempos, ¿sí? A otros años.
En este punto se ha estabilizado, no ha habido una curva ascendente ni en potencialidad migratoria hacia el exterior, ni tampoco de las ciudadanías establecidas en las grandes ciudades, los pequeños pueblos, ni de los pequeños pueblos a las grandes ciudades, ¿sí? Allí hay como una decisión por lo menos de permanencia, no podemos decir de arraigo, pero sí en esta coyuntura hay un punto de establecerse en el territorio y sin lugar a dudas tiene que ver con las grandes incertidumbres ante un movimiento y una mudanza que también, tenemos que decirlo, en general suelen ocasionar bastante y mucho estrés, ¿no? Claro. Mira, en relación a estos datos que comentas, me parece que hay algo que nos gustaría quizás saber un poco desde este lado, desde Radio Bicicleta, que es si en los pueblos se vive mejor. ¿Cómo se explica que quizás siempre estén un poco con pocas nuevas generaciones? Hay un tramo etario en que los jóvenes se van, no siempre vuelven. ¿Qué tendría que suceder para que se queden allí, para que, como vos decís, encuentren un proyecto de vida allí también? Sí, hay un aspecto que tiene que ver sin lugar a dudas con la seguridad. Allí los temores se reducen a medida que uno va descendiendo la densidad poblacional en las comunidades, ¿no? Vemos que esto es también un dato confirmatorio que construye calidad de vida y nos parece que esto también hay que destacarlo. Respecto a las condiciones de arraigo de las juventudes, también se ha modificado de alguna manera las condiciones de hábitat en cuanto a proyectos de vida, por ejemplo, con una educación a distancia, con internet y una productividad que no es geográfica, es decir, se puede vivir en un pequeño pueblo con una muy buena conectividad a internet y se puede trabajar para otros espacios productivos en otras latitudes de la Argentina o del mundo. Es decir, que de alguna manera la globalización ya no tiene que ver con las empresas que puedan estar en un lugar y venderle, entre comillas, pongo, al mundo, sino también hoy hay producción laboral con una perspectiva amplia, podemos decir global, y esto también se comienza a ver en las localidades con esta conectividad y esta ciudadanía global que puede vivir en un pequeño pueblo del sur pampeano y también en una gran ciudad. Por otro lado, sí aparece como una problematización, una inquietud que tiene que ver con los servicios de salud, que muchas veces en las pequeñas localidades los traslados generan incertidumbre, temores. Si bien hay infraestructuras de proximidad, puede haber una localidad grande con infraestructura sanitaria bien conformada, pero no es en el mismo lugar donde se vive. Y por otro lado, la oferta recreativa, que allí siempre hay una percepción de satisfacción en una gran ciudad con respecto a la de un pequeño pueblo, ¿sí? En ese balance que puede hacer la ciudadanía, bueno, es más positiva y de alguna manera construye condiciones de ejercicio de la ciudadanía en esas poblaciones pequeñas que en las grandes. Nos parece que esto también se da. Y regresando al aspecto laboral, Luz, Sí, te hablaba de la oferta laboral, pero sí, también respecto a la satisfacción respecto a los ingresos. sí, Y los ingresos en los pequeños pueblos, si bien son en general menores a los ingresos estandarizados, podemos decir, de una gran ciudad, el costo de vida es un costo de vida significativamente menor en los pequeños pueblos. Allí hay varios elementos que explican, digo, un costo menor de transporte, un costo menor en muchos casos con la educación. claro. Pensemos que la educación en un pequeño pueblo de 2.000, 3.000 habitantes, si no es en exclusiva, podemos decir casi en exclusiva, es una educación pública Así es. y allí hay una integración social de las ciudadanías de el que más tiene y el que menos tiene, es decir, hay una construcción de comunidad desde la niñez, en las adolescencias, y esto también cambia la perspectiva en cuanto a cómo convivir con la ciudadanía y con la diversidad
de realidades que pueda haber. Todo esto construye, sin lugar a dudas, una satisfacción mayor en cuanto a cómo vivir de acuerdo a la cantidad poblacional que hay y a las condiciones de convivencia que tienen las personas en su pueblo. Bien, una última pregunta es, ¿cuál te parece que es la utilidad de esta serie de estudios a nivel de poder generar políticas públicas? ¿Qué recomendaciones pueden surgir a partir de estos datos? Para nosotros es clave, digo, hay un proyecto de país federal que sucede, que se lleva adelante desde hace décadas en la Argentina y que la fuerza promotora y ejecutora de ese proyecto de país federal es el cooperativismo. Y es un cooperativismo que sucede por la fuerza de la sociedad civil y de la ciudadanía organizada que deriva en pensar condiciones de desarrollo comunitario. Entendemos que estos contrastes informativos, esto de poner capacidad sensitiva sobre la ciudadanía y qué sucede en los distintos ámbitos demográficos, nos permite pensar que hay que construir también políticas públicas con diversidad y aplicación sobre esa realidad diferente. Es decir, nosotros medimos, para dar un dato, la canasta básica de alimentos en los pequeños y medianos pueblos, y la canasta básica de alimentos puede ser igual, menor, mayor que aquella que publica el INDEC. Y la que publica el INDEC esencialmente se produce con datos estadísticos de el conurbano bonaerense, el territorio AMBA. Esto no es necesariamente igual en las pequeñas y medianas poblaciones porque la composición de productos de la canasta básica de alimentos es diferente, los costos de traslado son diferentes, es decir, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con cómo se genera la oferta y cómo se construye la demanda, por ejemplo, en alimentos, y es necesario considerarlo. Es decir, que cuando el INDEC dice es la canasta básica de alimentos de la Argentina, bueno, también nos podemos preguntar de qué parte de la Argentina es esa canasta. Claro. Nosotros trabajamos de manera situada porque consideramos que desde allí podemos tener datos que nos permitan construir condiciones de mejora, de evolución para la ciudadanía que vive en nuestros pueblos, ¿no? Bien, bueno, muchísimas gracias, Alberto. Seguro este tema va a dar para rato. Creo que hay muchos puntos de la investigación que son interesantes, pero bueno, hasta ahora tenemos un panorama bastante integral de cuáles fueron los resultados y cuál es la utilidad que le podemos dar para desarrollar nuestra Argentina y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Luz. Dialogábamos entonces con Alberto Calvo, responsable de Relaciones Institucionales de la Fundación Colsecor. El bienestar está compuesto de muchas aristas relacionadas con el mundo interno de cada persona, con el lugar donde vive, con cómo pasa su tiempo y cómo se vincula con sus pasiones y afectos. A contrapelo de lo que propone este mundo vertiginoso, ser feliz o estar bien está más relacionado con una vida plácida, donde cada aspecto de las personas encuentre su lugar y su momento. Está claro que sentirse pleno no es algo permanente, sino que va oscilando dependiendo del momento de la vida y sus circunstancias, pero sí es algo a lo que se puede aspirar. Particularmente en Argentina, pareciera que esta sensación de equilibrio estuviera más tierra adentro, lejos de las grandes urbes, donde hay un momento para cada cosa y donde la vorágine del trabajo y el estar siempre ocupado encuentra un límite. Aún así, en estas poblaciones también existen numerosos desafíos que usualmente tienen que ver con la educación, la infraestructura o mejores posibilidades económicas. Al menos algo de esto se desprende en grandes líneas del estudio Medición y Calidad de Vida en Pueblos y Ciudades 2024 que realizó la Fundación Colsecor y que abordamos en esta ocasión. Mi nombre es Lucenfa y nos escuchamos en un próximo episodio de La Cabeza para Radio Bicicleta. Gracias por estar del otro lado.
Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.